Hola, buenas tardes. Bueno, primero, pues, dar las gracias por la invitación a la doctora Galeana, a la Federación. Es un tema complicado y preparé una serie de reflexiones, de ideas, de puntos que creo que debemos pensar con cuidado, que hay un sinnúmero de perspectivas que hay que tomar en cuenta. Y bueno, puse esta imagen que es un poco como traigo la cabeza después de tratar y de ver de qué manera estructurar y cómo comunicar las ideas que yo tengo y más que nada el que podamos abrirlas a la discusión, al debate, pero el recorrido que hice para poder analizar esto que les estoy proponiendo, lo dividí en estos puntos. Por un lado, las tensiones en la discusión política de los feminismos, en las estrategias tanto jurídicas como políticas, pero también tensiones que tienen que ver con ciertas agendas y cierta apropiación de algunas luchas y desde ahí quiero analizar los feminismos que han irrumpido, sobre todo las últimas 2 décadas, que podríamos llamarles nuevos feminismos, feminismos autónomos, comunitarios, decoloniales, indígenas, transfeminismos, etcétera, ¿no? Entonces a eso le llamaría tensiones y de aquí me llevaría a una imagen de fronteras, que ahorita también les voy a explicar por qué. Por otro lado, hablar de las potencias políticas de los feminismos, y creo que hay algunas teóricas, sobre todo españolas, que es donde se ha estado discutiendo mucho toda esta cuestión, que hablan de un desborde de temáticas y sobre todo de un desborde que nos lleva a entender lo que se ha ido ganando tanto en el feminismo de la igualdad y de la diferencia, pero ese capital político que tienen los feminismos del sur global o los diálogos feministas desde el sur global también, ¿no? Y esa crítica radical, ¿no? Que es obviamente la esencia de la reflexión feminista, que es una crítica radical al orden, ¿no? Al orden binario, jerárquico, al orden patriarcal, al orden que produce desigualdades, que produce discriminación y que normaliza las violencias. Entonces, ¿qué quieren los feminismos? Y creo que ese es un objetivo de todos, una transformación sociocultural profunda. Y por otro lado, creo que esta discusión del borrado de las mujeres y de entender por qué hay un frente contra el borrado de las mujeres que inició también en Europa, principalmente en España, y a raíz de una iniciativa de ley y de algunas políticas, de algunas servidoras o funcionarias feministas que han impuesto también unas formas que no han gustado a algunos grupos, pero sobre todo en España y por iniciativa de ley que tiene que ver con la ley de identidad, ¿no? La ley que le han llamado la ley de identidad transgénero. Entonces, creo que esta discusión la estamos dando desde los privilegios también, porque bueno, nos podemos dar el lujo de discutirla, ¿no? De discutirla desde nuestros privilegios. Creo que también hay que hacer una crítica situada y cómo estamos viendo y discutiendo esto, bueno, desde la academia, desde una federación como la nuestra. Por eso mi propuesta es que lo hagamos de una manera muy cuidada, múltiple, y analizándola desde muchas perspectivas, desde muchas miradas, desde muchas disciplinas. Y por otro lado, también ver las estrategias de resistencia que han ido avanzando a nivel mundial y en nuestra región. Y son estrategias de resistencia en lo jurídico y en lo político. Eso por un lado que le llamaría lo macropolítico, es decir, todo el avance normativo que hemos tenido, legislación internacional, la armonización legislativa, las recomendaciones del Sistema Universal, del Comité de Expertas de la CEDAW, del MESEBI en nuestra región, o sea, que podamos unir todo eso, que le podríamos llamar una lucha desde las resistencias en el ámbito de lo macropolítico, de lo jurídico y político, pero por otro lado, políticas organizativas de invención colectiva feminista, que creo que también tenemos que tomar en cuenta,
para este análisis, ¿sí? Ahora, los feminismos pues han tenido una intervención teórica y política para resolver todos los problemas que ya sabemos todas, ¿no? De desigualdad, de exclusión, de discriminación, sobre todo la normalización de las violencias, la autodeterminación sexual y reproductiva, y cómo se ha hecho desde la movilización como pensamiento ético político, como un movimiento social que realmente ha logrado transformaciones, una crítica radical a la cultura, desde una estética de la diferencia sexual, que ahí es donde quiero centrar mi análisis, y también desde una ética de la responsabilidad. ¿Sí? Ahora, creo que aquí este tema tiene que ver con una lucha por el sentido también, ¿no? Los feminismos siempre han luchado por esa construcción de sentidos múltiples y de sentidos que se aparten de un universal masculino hegemónico o de un paradigma de lo humano como un paradigma masculino. Entonces, ¿cuáles son los temas importantes que han puesto los feminismos en la agenda global? Pues la igualdad, ¿no? El derecho a la no discriminación, la piedra angular de los derechos, que es la dignidad, las libertades, derechos y libertades fundamentales, como ya decía, los tipos y modalidades de las violencias como consecuencia de las desigualdades, de las asimetrías, pero en el centro también está un tema muy, muy importante que no podemos hacer a un lado y que es la división sexual del trabajo, ¿no? Bueno, sobre todo los cuidados, pero sobre todo la instrumentalización de los cuerpos y sus fuerzas reproductivas, la instrumentalización desde el análisis que hacía Gail Rubin, por ejemplo, y en esta división sexual del trabajo, en el centro los cuidados, que tiene que ver con la agenda que nos platicaba ahorita Glenda de la CSW. Creo que lo podemos centrar en ese trabajo de cuidados o de sostenibilidad de lo viviente, que también trabajan los feminismos, pero sobre todo su análisis está en esa instrumentalización de los cuerpos, ¿no? En vidas explotadas, este trabajo no reconocido en el ámbito de lo doméstico, no vidas desechables, y aquí también nos debemos situar desde el privilegio, ¿no? Estamos viendo estas cuestiones en vidas que pueden ser desechables, por ejemplo, de mujeres migrantes, ¿no? Que necesitan, que se saben que van a ser objeto de violencia sexual, y que es como un pasaporte para poder migrar hacia el norte, ¿no? Que fue parte de lo que se estuvo analizando en el seminario de la FEMU del año pasado. Ahora, los feminismos han puesto en el centro también la vulnerabilidad de la existencia, la fragilidad, pero también la interdependencia, desde una ética de responsabilidad por las demás personas, ¿sí? Por el otro, por la otra, por lo viviente, por el cuidado de lo viviente, por la sostenibilidad de la vida, y cómo la desujetación de los mandatos de género, la desujetación, como dirían algunas teóricas, debe ser en colectivo, ¿sí? Cómo la esencia de los feminismos también tiene que ver con lo colectivo. Ahora, ha logrado en el ámbito macropolítico, pues cuestiones importantísimas, ¿no? Estrategias retóricas que se aplican al discurso jurídico como nuevos vocabularios para argumentar, ¿no? Igualdad sustantiva, para visibilizar las desigualdades, las violencias. Ha buscado evidencias en el ámbito macropolítico para problematizar el concepto empírico de género y llevarlo a la lucha política por justicia, y no nada más justicia en el ámbito de lo legal, sino una justicia social e histórica para las mujeres. Y aquí entraríamos al principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, pero también el derecho a la diferencia, como diría Luigi Ferrajoli, que va aparejado a ese principio abstracto jurídico que la CEDAW nos habla de igualdad sustantiva, pero que realmente en el discurso de los derechos humanos, de los derechos y libertades, es un ideal de justicia social e histórica en ese derecho a la no discriminación y el derecho a la diferencia, el de ser diferente a un paradigma de lo humano, que es un paradigma masculino, empezando por las mujeres y los sujetos feminizados, todos aquellos que se apartan de ese modelo de lo humano, de ese masculino hegemónico universal, ¿sí? Entonces,
una vez llevado al terreno de lo macropolítico, el concepto de género, ¿sí? El reconocimiento jurídico de esa conceptualización, de esa categoría analítica en el derecho internacional público de los derechos humanos, aquí lo que creo que debemos reflexionar, y sobre todo quienes estamos más en el área de lo jurídico, es que el bien jurídico a proteger de la legislación internacional, de la legislación nacional, de la armonización que se ha hecho dentro de nuestro derecho local, el bien jurídico a proteger son las mujeres, el bienestar de las mujeres, el bienestar físico, emocional, social y de salud mental, la integridad física y psíquica, la seguridad, y aquí haríamos una lectura interdependiente de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Y aquí creo que es importante para el tema del borrado de las mujeres entender la indivisibilidad de los derechos y su interdependencia, ¿sí? Como fue la reforma del 2011, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a redefinir el principio de igualdad y la integralidad de los derechos humanos, su interdependencia, su indivisibilidad, tomando en cuenta esa diferencia sexual, esa identidad sexogenérica o esa diferencia genérico-sexual de la que hablan las teóricas, pero sobre todo entender que la crítica radical que se hace desde la perspectiva de género, ¿no? Al valor de la igualdad abstracta, no es contra esa abstracción jurídica, sino que toma en cuenta la diferencia sexual, que es justo lo que hizo la CEDAW cuando habla de igualdad sustantiva, ¿no? Igualdad de trato, igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a recursos para llegar a una igualdad de resultados. Entonces, volviendo a esta cuestión de que el principio de igualdad lleva aparejado el derecho a la discriminación y el derecho a la diferencia, a ser diferente a un paradigma masculino, empezando por las mujeres y los sujetos feminizados, debemos de entender que el género se instaura de manera violenta, ¿no? Se inventa el género como formas y modos de exclusión, ¿sí? Ese orden de género, esa construcción sociocultural, es una violencia constitutiva de las relaciones entre los individuos para poder analizarlo de manera estructural, desde la desigualdad estructural, como una estructura binaria, jerárquica, excluyente, asimétrica, pero creo que es importante que metamos el término de heterosexuada también, esta estructura de desigualdades, y de ahí nos lleva también a poder aterrizar categorías analíticas como patriarcado y heteropatriarcado, que son categorías antropológicas, o el fonofalogocentrismo, que es una categoría más filosófica. Y bueno, todo esto para pensar por qué hay propuestas de cambios legislativos, como una que se tiene ya en nuestra legislación mexicana, que se le ha nombrado como una legislación incluyente, pero creo que es importante primero acabar de ver esto para poder hacer una crítica constructiva a esta iniciativa de ley y al espíritu de la ley. Ya tiene un dictamen, pero bueno, no se ha votado, ¿no? Entonces, entender el cuerpo como un lugar político de denunciación, ¿sí? Y sobre todo como un lugar de inscripción de esa diferencia, para poder hablar del derecho a la diferencia, aparejado al derecho a la no discriminación por identidad sexogenérica, raza, clase, edad, etcétera, es decir, por todas nuestras marcas identitarias que nos atraviesan, y cómo estamos hablando de aparatos y procedimientos que producen y reproducen esa identidad sexogenérica como de manera violenta. El género es impuesto de manera violenta, y hablando de una categoría hegemónica que se establece monolítica y se garantiza pura a costa de la otra, que aglutina y condensa lo múltiple, lo contaminado, lo amenazador, que es esta inferiorización o feminización de las mujeres y los sujetos feminizados. ¿Sí me explico? Entonces, atendiendo categorías analíticas, desde ahí se está pensando las iniciativas de ley, por lo menos en México. En España creo que tiene que ver más con agendas políticas más complejas y con activismos que han ganado mucho terreno, sobre todo en Europa, no voy a decir que en nuestra región también, pero en el poder legislativo mexicano y sobre todo en esta nueva administración y producto de la movilización política de grupos bien organizados,
que han estado analizando y estudiando la forma de argumentar desde una perspectiva de género y que han propuesto leyes que les llaman incluyentes para derechos de las personas sexodiversas, para pensar desde las diferencias, y bueno, vuelvo otra vez al derecho a la diferencia, desde la pluralidad de los feminismos. Por eso les proponía en un principio pensar en el desborde, pero ese mismo desborde de matrices feministas nos lleva a una potencia de movilización importante que debe ser incluyente. Sí, es decir, hay una multiplicidad de matrices feministas y desde ahí es de donde se están proponiendo en la legislación y sobre todo en los cambios que se quieren hacer. Yo no me voy a meter con la iniciativa, con proyecto de decreto que quiere reformar los artículos 1 y 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, ¿no? De la CONAPRED y la COPRED en la Ciudad de México, sino donde yo creo que puede estar nuestro análisis más crítico y sobre todo influir en la deliberación parlamentaria, es en el cambio que se quiere hacer al artículo 3 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que como recordarán fue una ley que tuvo muchísima, que no fue tan fácil que se armonizara en todos los estados de la República, por lo que implica la igualdad. Era mucho más fácil que pasaran la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia desde un Estado, nación paternalista, que quiere proteger a las pobres víctimas, a que pasara una ley general para la igualdad entre mujeres y hombres y todo lo que implica, ¿no? De tensiones, de desbordes, como les decía, porque es realmente una crítica radical al orden jerárquico de género, porque nos lleva a pensar en autonomía sexual y reproductiva, en paridad. Por eso la paridad se ha ido ganando a golpe de sentencias, ¿no? Entonces, a lo que voy es que este cambio a la legislación, pero sobre todo a la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, que se está proponiendo desde una comisión de igualdad en esta legislatura, liderada por algunas feministas teóricas. Tengo entendido que quien la promueve está formada en el Colegio de México, en Historia de los Feminismos, y lo que quieren agregar, no están borrando a las mujeres, sino lo que están incluyendo o lo que están sumando es estas cuestiones, estas categorías: orientación sexual, identidad y expresión de género, que a mí me lleva a pensar en la ley de identidad transgénero española, y por eso ha traído tanta discusión, tanta polarización también en las redes, en los grupos. Y lo que creo es que sí hay que estar presentes en la deliberación parlamentaria y por otro lado, poder aterrizar todo esto, en pensar la comunidad de lo humano, en cómo se fundamenta, en trascender las formas hegemónicas del ser, aceptando las diferencias, pero sobre todo viendo ese desborde de feminismos que hablan desde los cuerpos, ¿no? Que hablan también desde una forma de entenderse como mujeres indígenas, como mujeres migrantes, etcétera. Entonces, bueno, es desde ahí, desde donde yo creo que hay que pensar con cuidado y que realmente esto del borramiento de las mujeres creo que ha sido una lucha política y que se ha argumentado de manera estratégica también, pues toda la escuela que han fundado, un poco comparándola, por ejemplo, con el grupo de investigadoras del CEICH, donde empujaron la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, donde es innegable que el bien jurídico a proteger son las mujeres, tanto de la ley de vivir sin violencias como la ley general para la igualdad. Entonces, bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Mi interés era como poner varias ideas que creo que tenemos que tomar en cuenta para el análisis y bueno, pues gracias por ponerme a pensar sobre este tema.